Bien, ahí voy a dar lo que se llama aproximación lineal. Y la idea básicamente está contenida en el dibujo este. Supóngase, igual que antes, que tiene una función y igual a f de x. Esta es la función en negrita. Y tengo la función en el punto x0. Y lo que quiero es evaluar la función en un punto cercano, en x0 más delta. Acá delta x es un incremento, ¿sí? Entonces el valor de la función real sería este. Y, perdón, el valor de la función real en el punto x0 más delta es este. Y lo que voy a hacer es aproximar en realidad la función en ese punto en este punto. Que sería como tomar la recta tangente en el punto x0 y evaluarla en el punto x0 más delta x. Hay una notación que se usa, que se llama los diferenciales, que lo voy a decir acá. El diferencial de la variable x, o sea, la variable x en la función f sería la variable independiente y y sería la dependiente. El diferencial en la variable independiente, que se escribe dx, sería simplemente el incremento. Y el diferencial en la variable independiente, el di, se escribe, el diferencial en la variable i, es simplemente esta cantidad, que esta cantidad sería el delta x por la derivada. Recuerden que la derivada sería, digamos, en este triángulo, este lado dividido este lado, ¿sí? O sea, el di es este lado, si lo divido por delta x o dx, que es lo mismo, sería la derivada, ¿sí? Entonces el di es simplemente este incremento. Sería lo que se incrementa en la función, o sea, la función en f de x0 habría que sumarle el di para obtener la evaluación de la recta tangente en el punto x0 más delta x. Entonces, ahí puse el valor real de la función f en x0 más delta, es ese, y sería f en x0, que es esta altura, más el delta i. El delta i es digamos, lo que realmente hay que agregarle a f de x0 para llegar al valor real. Esto es una igualdad. Ahora, la aproximación que sería en ese punto sería esto, sería la f en x0 más delta, en realidad sería aproximadamente f en x0, que es esta altura, más el delta i. Y el delta i es la derivada en x0 por el incremento delta x. Bien, eso se llama aproximación lineal. Por eso se llama, o sea, la idea de aproximación lineal es simplemente que aproximo la función en un punto cercano con la recta tangente. Utilizo la recta tangente para dar el valor aproximado. Vamos a ver un ejemplo concreto. Supongamos que yo quiero saber la raíz de 9.01, ¿sí? Entonces, la raíz de 9.01 la puedo escribir como 9, la raíz de 9 más 0,01, ¿sí? Este sería el incremento. Si yo tomo la función f de x raíz, tomo el punto x0, 9, ¿sí? Y el delta x 0,01, ¿sí? Entonces, f de x0 más delta sería exactamente esto. Entonces, lo que me dice la aproximación lineal es que la raíz esta es aproximadamente la función en x0, o sea, la función en 9, o sea, esto es 3, ese es 3. Y después tengo que tomar la derivada en, otra vez, 9. La derivada de la función raíz es 1 sobre 2 y la raíz abajo. O sea que me da 1/2 por la raíz de 9. Y después tengo que multiplicarlo por el incremento. Bien, si uno hace la cuenta, esto es 3, esto es 6 y esto es 0,01. Y si uno hace la cuenta, eso da más o menos 3,001666, etc. Ahora, la pregunta es,
esto es una buena aproximación, o sea, esto que tengo acá es, digamos, el valor real sería ese valor, la raíz, ahí. Pero este es el valor aproximado que estaría dado por este punto, ¿sí? Que según los cálculos sería esto. ¿Qué tan buena es la aproximación? Bueno, fíjense que el delta x es un cienavo. Sin embargo, si uno hace la cuenta entre el valor real y la aproximación, y yo la hago acá, ahí la hice el valor real y la aproximación lineal, que calculé acá. La diferencia, si la calculan, es 4.6 por 10 a la menos 7. Fíjense que el error es muchísimo, muchísimo más chico que este. O sea, la aproximación lineal es realmente bastante buena si el delta x, que es bastante chiquito. Pero fíjense que acá el delta x es un cienavo y acá el error es del orden de 10 a la menos 7. Así que es algo bastante bueno. Bien. Ok, entonces esta es la aproximación lineal. La pregunta es, bueno, ¿puedo aproximar algo, la función esta, en vez de por una recta en el punto x0, la puedo aproximar por una parábola o por una cúbica que me dé una aproximación un poquito mejor? Bueno, y eso es lo que se conoce como polinomio de Taylor. Ahí estamos. El polinomio de Taylor, o fórmula de Taylor, es lo siguiente. Supónganse que tiene una función en un intervalo AB abierto y que tiene n más 1 derivadas continuas, y tomo dos puntos del intervalo, x y x0. Entonces, igual que antes, yo quiero aproximar la función f de x por los valores de la f o sus derivadas en un punto fijo. El x0 lo pienso como un punto fijo. Entonces la fórmula de Taylor es esa. Sería f en x0 más f' en x0, x por x menos x0, f segunda en x0 sobre 2 factorial, x menos x0 al cuadrado, más, y hasta acá el término enésimo. En general todos los términos son iguales, yo lo escribí expandido, pero es la derivada enésima en el punto x0 sobre n factorial por x menos x0 a la n. Fíjense, si pongo un 2 acá, sería este término 2. Si pongo un 1, sería el primer término, etc. O sea, todos los términos son de esta forma. Acá llego hasta n. Y fíjense que esto es en x, acá tengo x a la n, etc. Esto, el Pn, esto que llamé Pn hasta acá, es un polinomio de grado n. Esto se llama el polinomio de Taylor de grado n, digamos, en x0. Ahora, lo que me dice la fórmula es que el valor de la función en x es este polinomio más un resto. Y el resto tiene la misma forma, porque sería exactamente lo mismo. Acá hay que ponerle n más 1, fíjense, es la derivada n más 1 sobre n más 1 factorial a la n más 1, x menos x0. La única diferencia es que en vez de evaluarlo en x0, sí es un punto que está entre x y x0. Esto, lo que hay acá es una igualdad, es decir, me dice que la función f de x es igual a este polinomio más lo que se llama este resto. El problema es que este punto no se sabe dónde está. Uno sabe que está entre esos dos puntos, pero no se sabe qué punto es. Sí se sabe que existe, pero no dónde. Esto que está acá es como una generalización bastante buena de la aproximación lineal. Si uno toma los dos primeros términos hasta acá, estos dos, y si uno escribe x como x menos x0, lo llamo delta x, o x lo llamo x0 más delta x, fíjense, acá f de x sería f de x0 más delta x, y f de x0, f', y esto era delta, ¿sí? Esto que está acá es exactamente la aproximación lineal que hice yo recién. Fíjense que es exactamente eso.
Ahí la tienen. Esta es esta. O sea, esta no es una igualdad, pero sería que aproximadamente esta función acá en este punto es esto. La fórmula de Taylor es una generalización, entonces, de la aproximación lineal. Y ahora esto involucra un montón de términos, o todos los términos que uno quiera, ¿sí? Por lo menos si uno tiene n más 1 derivadas continuas, uno puede hacer esa fórmula. Entonces, voy a dar ejemplos y algunas observaciones. Primero, el polinomio de Taylor Pn en x0 tiene sus primeras n derivadas en x0 igual a las primeras n derivadas de la f en x0. Es decir, la aproximación de la función f se está dando en el punto x0 y la función y el polinomio de Taylor coinciden, las primeras n derivadas. Esa es, la estoy aproximando a través de las derivadas, por decirlo así, en el punto x0. Esa es la aproximación. En el caso de la aproximación lineal, estoy aproximando, digamos, por la recta tangente la función, ¿sí? Sería que la primera derivada la estoy haciendo coincidir. Bueno, si el punto x0 donde yo armo el polinomio de Taylor es 0, entonces el polinomio se llama de Maclaurin, ¿sí? Pero eso es simplemente una nomenclatura. Voy a hacer el polinomio de Taylor para la función seno. Voy a tomar la función f, seno, y voy a hacer el desarrollo, o sea, voy a tomar el punto, mi idea es hacer la función tomar la función seno, como dije yo recién, y voy a hacer el desarrollo en x0 igual a 0. O sea, voy a hacer un desarrollo de Maclaurin. Bueno, miro la función f, es el seno, la derivada es el coseno, la derivada segunda es el menos seno, la derivada tercera es menos coseno, y la derivada cuarta es seno otra vez. O sea que se vuelve a repetir, porque acá la función es seno, así que las derivadas empiezan a ser cíclicas, se repiten de a 4, y empiezan a ser cíclicas. Y lo voy a hacer en 0, así que evalúo las derivadas en 0. La 0, la función en 0, 1, la derivada primera en 0, 0, menos 1, 0, etc. Y voy a hacer hasta el término de grado 6, o sea, voy a calcular, un polinomio de grado 5, ¿sí? Recuerden que tengo que evaluar la función, ¿sí? Tengo que poner la f en x0, que sería 0, así que no está el primer término. La f' en 0, que es 1, por la x menos 0, que es x, sobre el 1 factorial. Ese es el primer término dado por la derivada esa. El término segundo no existe porque la derivada segunda es 0. El término tercero sería menos 1 por x al cubo sobre 3 factorial. ¿Sí? Si acá hay un término más, el cuarto da 0, el quinto da 1 otra vez porque se repite con este, y entonces aparece x a la quinta sobre 5 factorial. Y el término sexto sería, si uno calcula el término sexto, ¿cómo sería? El resto, la derivada sexta, no la puse acá, pero la derivada sexta es menos seno de x. Habría que calcular la derivada en un punto intermedio, o sea que es menos seno en un punto xi, que es un punto entre 0 y x, por x a la sexta sobre 6 factorial. Eso era el resto. ¿Está? Entonces lo que dice, yo armé ahí la fórmula de Taylor para la función seno, para cualquier valor x, porque acá no hay ningún problema con la función es derivable, tiene todas las derivadas, etc. Lo que me dice que si tomo entonces un valor cualquiera x, esto es una igualdad, o sea, seno de x es igual a esto, que es un polinomio de grado 5, más un cierto resto. Y este punto xi que está entre 0 y x. Entonces voy a mostrar que esto permite aproximar
bajo ciertas condiciones, para ciertos valores de x, por ejemplo el seno. Entonces voy a tomar por ejemplo x igual a 1. Entonces seno de 1 sería 1 menos 1 sobre 3 factorial más 1 sobre 5 factorial. Y el resto sería poner un 1 acá, es menos seno de x sobre 6 factorial. ¿Okay? Bueno, entonces esto que marqué en verde es el polinomio de Taylor, ¿sí? Evaluado en realidad es el polinomio de Maclaurin, porque lo estoy tomando x igual a 0, pero lo evalué en x igual a 1. Quiero saber cuál es la diferencia entre el seno de 1 y este número. Este número lo puedo calcular, ¿sí? Bueno, entonces ustedes dicen, uy, tengo un problema porque el punto xi no sé dónde está. Pero no importa, porque si yo tomo el valor absoluto de esto, el seno de cualquier cosa en valor absoluto vale menor o igual que 1. O sea, 1 es el número máximo que puede valer en valor absoluto. Entonces esto es 1 sobre 6 factorial. Y 1 sobre 6 factorial es 0,0013. O sea que si yo calculo, fíjense, con tres números que son fáciles de calcular, acerco el seno de 1 con esta exactitud, con este error. Si yo tomara dos términos más, por ejemplo, ya directamente, o si tomo, 3 o 4 términos más, ya el orden puede saltar a 1 millonésimo. O sea, en general, si uno quiere calcular cosas con bastante precisión, y la precisión está dado por el resto lo puedo calcular, porque el seno a lo sumo vale 1, así que el x a la algo lo calculo y lo divido por el factorial. El factorial es un número que crece muy rápido, así que este número se hace chiquito muy rápido. Bien, entonces las aplicaciones son la aproximación a veces de funciones. Tanto la función seno se puede aproximar, o exponencial, coseno, etc. Bien. Y una última cuestión. Supongamos que quiero calcular el polinomio de Taylor de la función f de x, que es ese polinomio justamente, 1 más x al cuadrado, pero en el punto 2, x0 es 2. La derivada es esta, y la derivada segunda es esta, y la derivada tercera ya es 0, así que esto se anuló. Lo que me dice el teorema de Taylor es que tomo la función f de x, tomo la función en 2, la tengo que evaluar f en 2. O sea, la estoy desarrollando, ojo, ahora en x0 igual a 2. Entonces la evalúo en 2, esto da 7. Esto evaluado en 2 da 5. Y lo tengo que multiplicar por x menos 2 sobre 1 factorial, más la derivada segunda en 2. La derivada segunda en 2 da 2 sobre 2 factorial, x menos 2 al cuadrado, más un resto. El resto es la derivada tercera en un punto intermedio por x menos 2 al cubo sobre 3 factorial. Ahora, la derivada tercera o las otras derivadas son todas ceros, no importa el punto. Así que el resto de este es 0. Entonces, fíjense que en este caso el polinomio de Taylor, ¿sí?, es exactamente este polinomio. Y uno diría, pero entonces el polinomio de Taylor me da el polinomio. O sea, este polinomio que está acá debería ser igual a este. Y efectivamente, si uno hace la cuenta, hay que expandirlo, les da el mismo polinomio, ¿sí? O sea, el polinomio de Taylor es, si uno tiene un polinomio y toma bastantes términos acá, el polinomio de Taylor es el polinomio original, en el caso de que la f sea un polinomio. Ahora, si es otra función, como en el caso anterior, que era la función seno, no. Hay un resto que uno lo tiene que acotar o estimar.